Buenas tardes, ingeniero. Vamos a exponer el tema de redes de ventilación. Los integrantes del grupo, quienes hablan: Caraza, Zanco, Luis Alberto, Flores, Ticona, Wilber, Godoy, Gutiérrez, Paredes, Derian, Alarcón, Rodríguez, Renzo. Vamos a empezar con la primera diapositiva, que nos estaría hablando de red de ventilación. ¿Qué es una red de ventilación? Red de ventilación de minas. Proporcionar un flujo de aire a los trabajadores subterráneos de una mina de volumen suficiente para diluir y eliminar el polvo y gases nocivos, normalmente el NOx o el SO2, metano, el CO2 y el CO2. Y para regular la temperatura. La fuente de estos gases son equipos que se ejecutan en motores diésel, voladura con explosivos y el propio yacimiento. El mayor componente del costo de operación para la ventilación de la mina es la electricidad para alimentar los ventiladores, lo que puede dar cuenta que el tercio de todo el costo de energía eléctrica de una típica mina subterránea. ¿Qué nos quiere decir más o menos en esta primera diapositiva? Estas redes de ventilación nos van a ayudar de repente a que el trabajador tenga confort y pueda realizar su trabajo de una manera adecuada, y así la producción pueda salir de acuerdo a como quiera la empresa. Tipos de ventilación. Tenemos ventilación natural y ventilación mecánica. La ventilación natural, la ventilación natural podría ser en una línea horizontal, cuando la corriente de aire nos va a facilitar el ingreso del aire natural, como dice su nombre, y la ventilación mecánica ya sería por motores y por ventiladores, ¿no? Ventilación natural es el flujo natural del aire fresco, como lo he explicado anteriormente, el aire fresco de una labor sin necesidad de equipos de ventilación. Es en una galería horizontal, también anteriormente se mencionó eso, y acá nos estaría explicando cómo sería la ventilación natural, el ingreso de la corriente de aire que vendría de este lado y nos va a facilitar, viene la corriente de aire, nos facilita el ingreso hacia las galerías, más que todo horizontales. Y el caudal de aire es la cantidad de aire que ingresa a la mina y que sirve para ventilar los labores, cuya condición debe ser que el aire fluya de un modo constante y sin interrupciones. El movimiento del aire se produce cuando existe una alteración del equilibrio, diferencia de presiones entre la entrada y salida del ducto, por causas naturales, gradiente térmica o inducida por medios mecánicos. Ventilación mecánica es la ventilación auxiliar o secundaria, y son aquellos sistemas que, haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello los circuitos de alimentación de aire fresco y de evaluación del aire viciado que se proporciona el sistema de ventilación. Y acá mayormente utilizamos todo lo que son los ventiladores eléctricos, ¿no? Y con las mangas para distribuir donde el aire no pueda llegar, vamos a distribuir de acuerdo a las rampas o galerías y también por las chimeneas. Continuando con la exposición, vamos a hablarles ahora del objetivo de la ventilación auxiliar. Como dice acá, el objetivo de la ventilación auxiliar es mantener las galerías en desarrollo en un ambiente adecuado para un buen desempeño de los hombres y maquinarias. Esto es con un nivel de contaminación ambiental bajo, las concentraciones máximas permisibles, claro, y con una alimentación de aire fresco suficiente para cubrir los requisitos de las maquinarias utilizadas en el desarrollo y preparación de las labores. ¿Qué nos entender del objetivo de la ventilación auxiliar? Es de que cuando usemos una ventilación auxiliar tenemos que tener en cuenta la cantidad de personas que pueden haber trabajando, las maquinarias que pueden estar ahí, qué consumo de aire tienen, qué proporcionan, y tenemos que limpiar ese aire viciado para tener un aire fresco, para que sea más cómodo para poder seguir trabajando en las labores. Después, los ventiladores centrífugos. Estos ventiladores de aire entran por un canal de aspiración y se encuentran a lo largo de su eje, acogido con una rotación de las ruedas con alaves. Ofrece más alta presión estática y un flujo mediano.
Su eficiencia varía entre un 60 y 80%. Pueden trabajar a altas velocidades. Son ventiladores que pueden considerarse quietos. Si se observa su cueva característica que produce a menudo ruido en los axiales. Son ruidos que sirven más serviciales, por mucho más costosos también son. Los ventiladores centrífugos se puede decir que son más costosos, pero un poco más eficientes. Después tenemos los ventiladores axiales. Este tipo de ventiladores es donde el aire ingresa a lo largo del eje del rotor. Luego pasa a través de las aletas del impulsor en una hélice y es descargada en una dirección axial, que también se les llama ventiladores de hélice, a través de un alto flujo de aire, una eficiencia que va entre 70 y 80%. Son capaces de trabajar a las velocidades más altas posibles. Presentan una gama fuerte de inflexión e inestabilidad y producen niveles más altos de ruidos y son más versátiles y son más baratos. Tiene sus ventajas como sus desventajas también. Sus niveles de ruido son mayores que puede afectar, pero también son más baratos y mucho más versátiles. Tiene sus pros y sus contras. Siguiente. Vamos a hablar de los circuitos en series. Los circuitos en series dice que es aquel que en las galerías de ventilación se puede disponer una tras otra desde un principio a un fin en un flujo Q del mismo. El flujo Q podría ser el caudal. Los caudales serían los mismos. Después tenemos también su presión. O sea, va en un flujo continuo los circuitos en serie, que eso va a ser la suma de todos sus caudales. En la H, como dice acá, H1, la presión, la caída de presión. Y acá donde estaría asumiéndose lo que vendría a ser el caudal con la caída de presión. Es la suma y nos da un total. Eso vendría a ser los circuitos en serie, porque se va regulando entre ellos. Siguiente. Después hablamos del circuito en paralelo. Se dice que los conductos se encuentran en paralelo cuando están unidos a un flujo, un par de nodos sobre la cantidad de aire total que está dividida entre ellos. Prácticamente es un flujo. Estos son los nodos que controlan acá. Es también el caudal, son las sumas. Con el anterior vimos que son iguales, ahora son las sumas, y la caída de presión vendría a ser igual. Donde acá vemos la raíz de lo que vendría a ser la caída de presión más 1 sobre la raíz de lo que vendría a ser la resistencia o el caudal en este caso. Los circuitos en paralelo. Estos circuitos en paralelo son más usados en mina, que se ingresa aire fresco en lugares de trabajo, es decir, evita una recirculación del aire viciado, sino que lo mejora, se puede decir. Después, el costo de la energía es menor para una cantidad de aire que el circuito en serie. Tiene sus pros y sus contras. Por eso se trata de usar circuitos paralelos tan cerca del ventilador como sea posible, para una mejor circulación y un mejor ambiente en mina. A continuación, mi compañero. Procediendo con la exposición, tenemos lo que es la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff o ley de la corriente es la cantidad de aire que sale de un nodo es igual a la cantidad de aire que ingresa. Aquí podemos observar en este gráfico que está unido, los circuitos están unidos a un nodo. Entonces la entrada de aire que hay en Q3 y Q4 van a salir por Q2 y por Q1. Entonces decimos que como la sumatoria de Q3 y Q4 va a ser directamente proporcional por Q2 y por Q1 más Q1, en donde va a ser igual a 0. Siguiente. Ahora tenemos la segunda ley de Kirchhoff o ley de voltaje, en donde nos dice la suma de caída de presión alrededor de cualquier circuito cerrado debe ser igual a 0. Es importante asumir la convención de signos. Aquí, como podemos observar en la figura, tenemos la entrada de aire, el caudal de aire que ingresa, que por un punto A en un sentido, pero acá tenemos en el punto D que está en un sentido contrario. Entonces decimos que la caída de presión es igual a ¿qué? A la caída de presión del punto A más el punto B más el punto C
menos lo que el punto D, que es la caída de presión, que es igual a 0. Ahora tenemos un pequeño ejemplo que hemos diseñado en donde nos dice, se tiene 4 galerías de ventilación en paralelo en un total de 100.000 pies, 47.19 metros cúbicos, ¿no? Calcula la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Acá tenemos cada una de las galerías, cuánto vale. La primera 23.5, la segunda 11.35, la tercera 3.12 y la cuarta 3.55. A continuación va a proseguir mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a desarrollar lo que es el ejercicio. ¿Sí? Para la solución tenemos que hallar, primeramente hallamos la resistencia equivalente total, que vendría a ser 1 sobre la raíz equivalente. Como sabemos, la raíz equivalente es la suma de todas las resistencias las resistencias equivalentes es la suma de todas las resistencias que tenemos. Entonces nos sale con un total de 6.47. Para hallar el caudal, tenemos que hallar la raíz de la caída del caudal, que es la raíz de la caída del caudal 1 sobre la raíz de la resistencia equivalente. Entonces hallamos la caída de la presión total, que como nos sale 6.47, y la caída de caudal total vendría a ser un 47.19 metros cúbicos sobre segundos. Después hallamos lo que es el caudal, que vendría a ser la raíz de 1 sobre la resistencia equivalente, que vendría a ser 47.19, que vendría a ser igual a la raíz de la caída de presión, por 6.47, que nos saldría un total de 53.20. De lo que es la fórmula de la caída de presión, que vendría a ser el caudal al cuadrado por la resistencia. Entonces hallamos la resistencia de los caudales en cada galería. Como sabemos, son 4 galerías que tenemos. Entonces el resultado en la primera nos saldría 4.5, en la segunda es 18.77, en la tercera es 12.35, en la cuarta es 11.57. Y hacemos una suma total para ver los caudales, la suma de los caudales. Entonces nos saldría con un total de 47.19 metros cúbicos sobre segundos. Bueno, las características, la característica básica de los iones en paralelo es que las caídas de presión de los ramales que lo componen son iguales independientemente del largo de resistencia y la cantidad de aire. El caudal total del sistema de galerías en paralelo es igual a la suma de los caudales parciales. La raíz cuadrada del valor recíproco de la resistencia aerodinámica del círculo es igual a la suma de las raíces cuadradas de los valores recíprocos de las resistencias aerodinámicas parciales. Eso todo lo estamos tomando en cuenta el ejercicio que estamos desarrollando y la información que hemos obtenido. Bueno, y las conclusiones, ¿no? La recomendación de considerar la implementación de un sistema de monitoreo y control centralizado dentro del proyecto. Eso que nos va a ayudar a tener un mejor control sobre el aire y sobre los caudales que van a ingresar a nuestra mina, a nuestras galerías. Porque el aire al viajar de los niveles superiores hacia el fondo de la mina cambia su estado físico y químico, cargándose de calor, de polvo y humo. Es muy importante tomar en cuenta esto porque gracias a todos estos factores a veces el caudal de aire se contamina, entonces es muy necesario llevar un control de lo que es el aire. Y porque los niveles profundos con los obstáculos, curvas, choques y contrachoques que tienen que vencer el aire, la velocidad y la fuerza va disminuyendo. Y al retomar los lugares superiores su velocidad es baja y la renovación de aire es una sección en otras secciones de esta. Como se sabe, para los distintos tipos de galerías o para distintos tipos de minas, aplicamos lo que es diferentes circuitos, que debería ser el circuito paralelo, el circuito de serie y a veces inclusive el circuito mixto, que es la aplicación de ambos circuitos. Bueno, eso sería todo. Gracias.